Muchísimas gracias a las dos por venir. Lourdes, Diana. Queremos hablar del tema del buen nacer. Me he fiado un poquito de la visión de Michel Oden, que creo que ha marcado también un poco el punto de vista del Parto es Nuestro, en la que creo que las dos tú eres presidenta y tú has participado. Sí. Michel Oden, no sé si lo pronuncio bien, decía que la manera en que nacemos determina nuestra capacidad de aprender la asignatura del amor, que es en la que se vertebra un psiquismo bien estructurado, y que si el parto está muy medicalizado, como creo que está actualmente, a no ser que me digáis que ha ido cambiando, entonces quiero un poco profundizar en qué es el buen nacer, cuál sería la manera adecuada de nacer y si efectivamente hemos delegado demasiado una función fisiológica y la hemos convertido en una patología. Vamos a empezar con Lourdes del Parto es Nuestro y nos comentas un poquito. Pues sí, o sea, hoy por hoy nos hemos ido de un lado al otro. Pues realmente tenemos un parto muy medicalizado, aunque es verdad que cada vez empieza a haber más conciencia sobre el tema y empieza a haber incluso muchos profesionales que se dan cuenta que no debería estar tan medicalizado, todavía sigue estando muy medicalizado en general. Yo creo que sí que empieza a haber un cambio, sí que empieza a haber una corriente de gente que se da cuenta que todo lo que intervenimos sobre lo que la naturaleza ya ha diseñado de una manera perfecta, se tiene que valorar muy mucho el riesgo-beneficio. Entonces, saber exactamente cuándo y no intervenir de manera libre sin pensarlo antes. Entonces, no es lo mismo programar un parto porque te conviene la fecha que intervenir en un momento dado en un parto que ya está establecido porque ocurre algo. Habláis a veces de la diferencia entre parto respetado, parto natural. Danos tu visión también acerca de lo que acabamos de plantear. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, la diferencia entre parto respetado y parto natural quizás sería primero respetado desde la madre, es decir, la madre tiene que participar. Por ejemplo, puede haber un parto en un hospital, pero la madre tiene que participar e incluso tomar decisiones sobre su propio cuerpo. El médico debería informar de las diferentes opciones, por ejemplo, ante un problema. No siempre se puede tomar una sola decisión, hay veces que hay varias, pues a lo mejor sería, es lo que además dice la estrategia de atención al parto, hay que informar de cada intervención, de las consecuencias de cada intervención y en función de eso la madre elija qué camino quiere seguir. Esa para mí es la diferencia entre un parto respetado y un parto no respetado, que ya te digo, puede ser en un hospital, porque la mujer elija que sea en un hospital. Y quizá la diferencia con un parto natural sería un parto en una casa, con una atención a lo mejor de una matrona y donde no hay ningún tipo de medicalización ni instrumentalización. Que eso me viene a colación un poco de lo que decía Enrique Lebrero de la clínica Acuario, en la que nacer o el hecho de parir es un acto como que entra dentro de la esfera de la intimidad, incluso de la sexualidad, está relacionado con el tema de las oxitocinas. Desarrollanos un poquito para qué es realmente parir. Claro, es que al final parir es un proceso fisiológico en el cual intervienen muchísimas hormonas de manera natural y intervenir sobre ese proceso hace que el cuerpo ya no lleve el mismo camino que llevaría. Entonces volvemos un poco a lo de antes, hay que saber cuándo intervienes porque estás interviniendo además en un proceso que no solamente es de la madre sino que también es del bebé y es para los dos. Entonces que la madre sepa pues un poco lo que decía Diana, si hay que hacer una intervención, saber en qué momento, por qué opciones hay, qué repercusión pueden tener para que la mujer se sienta mejor. Y ese momento de intimidad, mantener ese momento de intimidad hace que sea mucho más sencillo que la mujer, que todo fluya, que si ese momento de intimidad se ve interrumpido, porque el parto como función fisiológica está llevado por el cerebro primitivo, no por el racional. Entonces, si el cerebro primitivo funciona mejor en ese ámbito de intimidad completo que en uno de racionalidad. Pues no es lo mismo si hay luz directa que si no la hay, si están hablando a la mujer y preguntándole pues temas de datos, su nombre, de cuántas semanas está, que si nadie le pregunta nada o intentan averiguar esa información a través del acompañante o de la historia clínica. Todo eso también influye. Porque hemos llegado a olvidar
que el parto es algo fisiológico, hemos llegado a una medicalización tan excesiva, donde se sustituye la oxitocina natural por oxitocina artificial, forces para ayudar a salir. ¿Qué ha pasado al sistema médico para olvidar ese exceso de seguridad? Yo soy psicóloga, sí. O sea que tampoco te podría, sí. Pero yo pienso que sí que ha sido unos años en los que la mortalidad infantil, quizá neonatal, era alta y empiezan a hacerse intervenciones con el objetivo de reducirla, ¿no? Lo que pasa que también, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos hace muchos años este tipo de intervenciones se protocolarizan porque, por ejemplo, allí hay mucho temor a las denuncias, porque hay una denuncia sí que puede llevar realmente a una persona a la cárcel y a consecuencias muy graves. Entonces, al final, los médicos actúan también a veces bajo la presión del miedo, de que haya un problema, de que haya una denuncia y demás, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que venimos de un modelo intervencionista, primero desde la protección, lo que pasa que hemos pasado al otro extremo, ¿no? Al de hacer intervenciones por protocolo sin pensar, como decía Lourdes, en riesgos, beneficios de cada intervención, ¿no? Entonces hay que pensar que ya no es todo un protocolo y que cada mujer a lo mejor es un caso único, y yo creo que además es que así es como deberían tratarse los partos y embarazos, como casos únicos, no como un protocolo y a todas hacer el mismo tipo de intervención. ¿Y qué os parece esta reflexión que creo que era no sé si de alguna compañera de la asociación o de otras asociaciones, de que hay estudios antropológicos que encuentran una correlación entre la interferencia en el vínculo madre-hijo y la génesis de la violencia? Es decir, que la manera en que nacemos, como dice Odén, determina también esa impronta de amor, el vínculo seguro. ¿La manera de nacer condiciona el tipo de sociedad que creamos? ¿Creéis que es una afirmación como excesiva? Claro, a mí me parece una afirmación muy excesiva, pero también creo que parte de razón tiene, porque desde luego sobre el vínculo y la impronta sí hay mucha evidencia científica, y de hecho creo que los humanos para esto somos muy poco inteligentes con nosotros mismos, porque con otros animales se cuida mucho más. O sea, los veterinarios cuidan mucho más que la impronta se fije entre una yegua y su potro, o entre una vaca y un ternero, y eso no se estropee por todo lo que supone, tanto para la madre como para el bebé, y sin embargo con nosotros mismos, los humanos, no cuidamos suficientemente eso. Entonces me parece que en ese aspecto la racionalidad nos ha llevado al otro extremo. Entonces, como nosotros sí vamos a querer, no vamos a repudiar a nuestros bebés, aunque no tengamos esa impronta, porque ya somos seres racionales, no lo valoramos lo suficiente. Lo que pasa es que la repercusión que tiene sobre la diada mamá-bebé es luego tan grande que realmente es muy difícil. No deberíamos interferir. No es que no se pueda recuperar, sí, se puede, por supuesto que se puede, pero te va a costar mucho más que si no se ha intervenido en ese momento. ¿Qué es la impronta? Cuéntanos a qué se refiere ya cuando habla de esa impronta. Bueno, es que yo iba a añadir, para mí no es solamente el vínculo es lo que decías, es en un momento preciso, cuando nace el bebé, hay una subida de oxitocina de la madre brutal, si no se interviene el parto, entonces eso provoca entre madre y bebé, digamos, una conexión, como decía ella, que se produce también en el mundo animal, entre esa madre y ese bebé, y es muy importante incluso la mirada de la madre y el bebé. Pero yo también diría que aparte del vínculo de la impronta, que es importante, eso no termina ahí. Eso tiene que continuar, y luego hablaríamos de establecer un apego seguro entre madre y bebé, y esto se fomenta, aparte de con este primer momento, por ejemplo, con una lactancia materna y con una madre reflexiva, flexible, que empieza a atender a ese bebé en función de las necesidades. O sea, esto no es solamente un momento y ya está, esto es un continuo, y quizá también a veces esto es lo bueno, que si a veces ha habido un parto malo, una cesárea, y no se ha podido producir este primer momento de impronta o de vínculo, hay luego después muchos momentos y toda una vida para seguir fomentando un apego seguro, y esto se puede salvar o arreglar. Entonces hay que tener también en mente que a veces el parto no es lo que se espera, pero que luego vas a poder continuar desarrollando un apego con tu hijo. Pongamos que el parto sí es seguro, es bueno, ¿y qué pasa? Que viene el sistema sanitario y separa a la madre del hijo en ese momento tan delicado. ¿Eso es lo normal que nos encontramos en los hospitales hoy en día? Depende, está cambiando mucho la situación. Esto era normal hace 10, 15 años, era el protocolo habitual, cada vez menos se hace esto. Es verdad que ahora mismo, en general, en la mayoría de los hospitales, los nidos, por ejemplo, han desaparecido.
quedan en muy pocos hospitales. Y sí hay una voluntad de incluso, por ejemplo, eso, en un parto por cesárea, a no ser que al bebé le ocurra algo o a la mamá le ocurra algo, favorecer ese primer vínculo, poner al bebé piel con la madre. O sea, en esto sí hay un camino. Pues yo te decía que sí hay ahora mismo una corriente de dirigirnos hacia un sitio. Otra cosa es que todavía quede mucho por avanzar y que realmente yo creo que desde los profesionales queda mucho por hacer, porque queda mucho por convencer, porque realmente ellos sean conscientes del momento tan delicado que es el parto y se aseguren de que todas las mujeres, en cada caso individual, con sus características especiales, puedan vivir ese momento de esa manera tan especial y tan bonita. ¿Cuál sería la intervención que debería tener un profesional? Si siguieran unos protocolos, creo que la OMS mismo da una serie de pautas y que creo que Reino Unido y parte de países europeos han adoptado, incluso que muchas mujeres paran en casa, ¿no? ¿Cuál debería ser un protocolo adecuado a esa impronta, a ese vínculo y a ese proceso de intimidad entre una madre que va a dar a luz a un hijo? Quizá yo creo que recopilando lo que ha dicho ella, ¿no? Tendría que ser primero en un entorno que la madre se sienta segura. Entonces el tema de... Parece una tontería, ¿no? Pero cómo está todo colocado, la luz, el número de personas que están entrando y saliendo a lo mejor de la habitación, que sea lo mínimo posible, a ser posible que conociesen a la persona que les va a atender, que a veces en un sistema sanitario público, por ejemplo, es muy difícil porque hay turnos y el parto es a la hora que es, entonces no se puede garantizar, pero sí que a lo mejor conociese a alguien del personal, que estuviese acompañado por las personas o la persona que la madre desee, y que, como decía antes, pues previo al parto la mujer sepa a qué se va a enfrentar en ese momento y que tenga incluso ya establecido un plan de parto con un poco cuáles son sus preferencias. A ser posible que no se haga, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando ponen la vía de forma automática, pues si no es necesario que no se ponga una vía, es decir, que todo sea respetado y en una intimidad máxima, porque ahí es donde se va a producir realmente, digamos, la conexión con ese cerebro reptiliano y vamos a dejar que todo ocurra y lleve su ritmo. Y realmente ahí, de hecho, los profesionales casi no intervienen en un parto de este tipo, están solamente supervisando, pero no va a haber una intervención directa en casi ningún caso. ¿Qué posibilidades tiene una madre que nos esté escuchando de defender en el hospital en el que vaya a hacer el parto, de exigir este protocolo? O sea, ¿hay derechos que protejan a la madre de una manera de yo quiero, una intimidad quiero? ¿Eso es posible? Por supuesto que sí. O sea, la ley de autonomía del paciente nos confiere esos derechos a los pacientes, no solo en el tema parto, pero también en el tema parto. Y luego es verdad que hay muchos hospitales ya en los que la manera de trabajar, justo porque los profesionales que están en ese hospital tienen voluntad de trabajar de otra forma, lo que decía Diana, la estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad español tiene escrito ese protocolo que se debería seguir en un parto normal y las mujeres tienen todas el plan de parto como instrumento de expresar sus voluntades en torno al parto. A mí me parece que además es una herramienta muy buena de reflexión, porque cuando ya has tenido hijos ya sabes lo que va a ser y ya tú misma te generas más experiencia, pero cuando no, me parece que el plan de parto te ofrece justo ese instrumento de reflexión para pensar sobre tu parto, porque como a veces no conocemos el proceso, porque además ahora la natalidad es la que es, entonces cada vez hay menos niños, con lo cual cada vez tenemos menos contacto las propias mujeres con otras mujeres que hayan parido cercanas. Entonces te sirve para pensar sobre aspectos que yo creo que si no, igual ni se te ocurrirían, como por ejemplo la iluminación, o qué personas pueden acompañarte. Si puede acompañarte más de una persona, pues creo que te genera momentos de reflexión muy valiosos para... Primero, no ir con miedo, que yo creo que las mujeres en general en esta sociedad, desde el momento en que estás embarazada o incluso antes, ya piensas en tu parto, pero piensas desde lo que culturalmente te llega. Y en general es, pues eso, va a dolerme, voy a gritar. Entonces, bueno, pues creo que te sirve para hacerte la idea que luego igual no es eso.
¿Qué herramientas le podemos dar, Diana, a una madre ante ese temor que se adquiere por una cultura que cada vez vive con más temor las cosas naturales, porque también nos vamos desconectando de nuestra propia naturaleza al artificializar el medio en el que vivimos, ¿no? Claro. ¿Qué herramientas se le puede dar a la madre para que pueda sobrellevar al parto, ¿no? Sí, al parto, al miedo, todo ese Mm. proceso que va sucediendo? Porque tú eres psicóloga además perinatal, o sea que, Sí. que os especializáis en esa mirada. Pues a ver, yo suelo a veces recomendar cosas como muy sencillas y obvias, lo que pasa es que hay que tener también la conciencia de hacerlas y tener tiempo. Una sería, pues por ejemplo, acudir a grupos de preparación al parto, acudir a grupos de madres que ya hayan parido, sobre todo, porque claro, en el grupo de preparación al parto, por lo menos lo que yo viví, lo que yo creo es que solo se aborda con embarazadas. Y claro, muchas embarazadas primíparas, porque normalmente tampoco suelen ir las que ya han tenido más de un hijo, ya dicen, ¿para qué voy a ir? Entonces, claro, al final todas tienen los mismos miedos, todas tienen las mismas dudas, y quizá aparte de la preparación al parto, para mí es bueno grupos maternales, donde puedan incluso hablar de lactancia, de las dificultades que puede haber durante la lactancia. También hay grupos de apoyo a la lactancia que se puede ir estando embarazada. Entonces yo creo que ya solo ese contacto y ir escuchando otras historias que no sea la de la mujer gritando en el paritorio y este miedo, pues abre la mente. Otra de las herramientas que a mí me parece también muy interesante, por ejemplo, es, bueno, yo también trabajo con mindfulness, como tú, y con meditación. Pues me parece súper importante que tengan tiempo para hacer una meditación, conciencia corporal, trabajar mucho sobre sus expectativas, sus miedos, desde ese punto de vista un poco de que el proceso del embarazo y del parto es sano, es algo totalmente natural, y ya en caso de que viésemos que los miedos a veces producen ansiedad, otro tipo de trastornos, sí que consultar con un especialista, porque se habla mucho de la depresión posparto, pero la depresión muchas veces empieza en el embarazo, con estos miedos. Entonces, claro, si lo detectamos a tiempo, se va a poder intervenir muchísimo mejor. Y además luego vamos a prevenir un montón de cosas. Pero si no, desde un embarazo y desde una aceptación sana y con también tiempo, como decíamos, para cada mujer, para que puedan contactar también con su cuerpo a través, por ejemplo, de caminatas, de ejercicio. O sea, es un poco cuidarte más de lo que te cuidabas antes. Y contacto con madres, a mí me parece muy importante. Vamos a uno de los miedos máximos. Tengo muchas amigas que han parido en casa, he vivido en entornos muy rurales y en montañas alejadas, y mujeres muy valientes, con mucho coraje, porque generalmente el sistema de sanidad también creo que ha ganado su espacio porque promete una seguridad y un control ante esos miedos de si lo voy a perder, ¿no? Pero conozco muchas mujeres que han parido en casa. ¿Es una posibilidad realmente el parto en casa? ¿Cuáles son las bendiciones respecto a un parto en...? En España es perfectamente posible, es legal, y solamente necesitas contratar un equipo que te atienda al parto en casa, ¿vale? O sea, lo que sí es necesario, desde luego nosotras estamos totalmente en contra de los partos sin asistencia. El profesional adecuado para atender un parto, el que sea, en casa o en hospital, es la matrona, con lo cual en realidad no necesitarías más que una matrona que te atienda al parto. Más allá de eso, en realidad la infraestructura que se necesita no es ninguna. No necesitas un quirófano para parir, ni un paritorio. Necesitas una madre y un bebé. Eso es lo fundamental para parir. Y con eso, es verdad que la ventaja que tiene frente al hospital primordial es que la persona que te atiende exclusivamente a ti. La conoces antes del proceso, como decía Diana, entonces ya puedes establecer un vínculo con esa persona previamente, puedes expresarle tus necesidades, tus miedos, pues eso, si tú vas a querer estar escuchando una música o otra, todo eso lo puedes hablar antes, y cuando llega el momento esa persona te está atendiendo todas las horas que dura el parto exclusivamente a ti. Con lo cual es verdad que tienes una persona que se ocupa de ti todo ese tiempo al 100%, que en el hospital, pues si entras de madrugada y hay una matrona para todas las mujeres que estén de parto a la vez. También eso obliga muchas veces a que no puedan tener esa visión única sobre la mujer y el bebé, porque realmente no se lo permite la organización del sistema. O sea, aunque ellas quisieran, si tienen de pronto a 4 mujeres pariendo, no pueden estar pendientes de cada una de ellas como si hubiera 4 matronas.
Además de esta atención, de devolvernos un poco la capacidad o la confianza de que sabemos parir, venimos diseñadas para parir y recoger esos ambientes y estas pautas que estáis contando para hacerlo más fácil, habláis también, o se habla de la relación que ya se puede establecer entre madre y bebé. Quiero simplemente un apunte porque creo que la psicología perinatal sí. aborda también ya el embarazo. Es importante. Sí. ¿Se establece ya una relación? ¿El bebé realmente siente el grado del estado del alma de la madre? Pues mira, es curioso porque lo que se ha visto y se ha estudiado muchísimo, ha sido lo contrario. Es decir, se ha visto que si la madre tiene estrés, pues las hormonas del estrés de manera continuada y muy continua, esto llega al bebé y puede llegar a ser perjudicial. Pero claro, como yo digo, por oposición, tendemos a pensar lo contrario también, es decir, si llegan las hormonas del estrés, también llegan las hormonas del amor, es decir, la oxitocina, las endorfinas. Entonces, una mujer que esté bien, que se cuide, que esté sana, que esté consciente, por supuesto pensamos que es beneficioso para su bebé, y además lo que sí se ha visto también es que, por ejemplo, si le habla, pues se van estableciendo también una conexión, ¿no? A partir, eso sí, de la semana 20 y algo, que cada vez escucha más el bebé, ¿no? Aunque no nos pensemos que no, pero sí que escucha de manera continua la voz de su madre, aunque esté hablando con otras personas, pues ya está conociéndola de alguna manera, ¿no? Entonces es muy importante porque sabemos también que, por ejemplo, la música, ¿no? También les puede influir, aunque yo siempre digo, para mí lo importante es que la madre esté relajada, y el beneficio que eso tiene quizá no se pueda calcular, pero seguramente que lo tenga, ya te digo. Si la mujer está con endorfinas, oxitocina y está feliz, igual que llega vía placentaria el cortisol, pues llegarán el resto de hormonas y son beneficiosas. O sea, que una propuesta, yo creo, para todas las futuras madres que nos están mirando es de que hagan realmente un hueco en su agenda para poder dedicar a ese proceso todo el tiempo de calidad, máximo de calidad. ¿Qué le diríais a las madres, vosotras que sois madres, como propuesta para aproximarse a un buen nacer? Sobre todo que se cuiden, que se informen, que nacer no se hace de una única manera, hay muchas maneras diferentes de nacer. Entonces eso, que tengan contacto con otras madres, que lean, que pregunten a otras mujeres a su alrededor que hayan parido, qué tal la experiencia. Pues yo creo que estamos muy acostumbrados a las experiencias, diría, malas o traumáticas, y no todos los partos son así. Entonces también hay mujeres para las cuales ha sido un momento poderoso y en el que se han sentido plenas. Bueno, pues que busquen también esas historias. ¿Y tú, Diana? Yo les diría, a ver, desde mi punto de vista también como madre, es como el embarazo en sí, para mí es una especie ya de trabajo. Es decir, solamente estar embarazada, tu cuerpo ya está realizando una serie de actividades que normalmente no realiza, con lo cual, si antes te cuidabas un poquito, te tienes que cuidar un poquito más. Si antes dormías unas horas, ahora tienes que dormir unas poquitas más. Porque tu cuerpo está, aunque no nos demos cuenta, porque sobre todo en los embarazos que van bien, pero tu cuerpo está realizando unas funciones extras. Entonces necesitas ese cuidado extra, ¿no? Y necesitas también, que no lo he dicho antes y me parece importante, hablar mucho, por ejemplo, con tu pareja, de tus miedos, de las incertidumbres que tengas. O sea, no solo es comunicarte también con otras madres, sino tener a tu lado, pues eso, esa persona que va a lo mejor a compartir contigo ese momento y que sepa también de tus propios miedos, incertidumbres, hablar sobre la sexualidad, que también hay veces que se olvida, y en el embarazo sigue existiendo sexualidad y después también. Entonces, pues bueno, pues que se viva desde ese punto de vista sano y sobre todo desde una conciencia día a día y de ver cada día cómo me encuentro. A lo mejor hay un día que puedes hacer más tareas que otro, un día puedes estar más activa, otro día menos, pero que vayas escuchando tu cuerpo. Porque si lo escuchas vas sabiendo perfectamente lo que necesita. Pasa que a veces vamos tan aceleradas que no nos damos cuenta. Así que en el fondo el vivir con conciencia cualquier proceso. Hemos hecho una entrevista hoy sobre el buen morir. Para el buen nacer, al final se trata de aplicar conciencia a lo que tenemos entre las manos, ¿no? Creo que nacer y la manera de nacer sí condiciona el tipo de ciudadano que construimos entre todos desde ese primer sello, ¿no? Apertura a la vida, y yo creo que debemos defender, recuperar el valor de una manera de nacer lo más cercano a la naturaleza que somos, ¿no? Así que muchísimas gracias a las dos por ayudarnos a iluminar un poquito el tema. Gracias a ti.